Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Día Hábil. Los nexos, las ligas, la relación entre los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado cada vez quedan más evidentes. Hoy vamos a hablar de cómo la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, ha traicionado a Claudia Sheinbaum. Las traiciones, la lucha interna en Morena está al rojo vivo. ¿Usted sabe quién es Marina del Pilar Ávila Olmedo? Es la gobernadora de Baja California con los colores precisamente de Morena, el marrón y el beige que caracterizan a este partido, creación, invento de Andrés Manuel López Obrador para vivir del erario, para hacerse multimillonario y para hacer ricos a todos sus cercanos, a sus hijos, a sus hermanos, como Pío, que recibía dinero y fue exonerado, pese al video que existe donde se ve cómo le entregan un sobre con recursos, y en la grabación, en el audio, también se escucha cómo están hablando del dinero. Pero bueno, la lucha que se vive actualmente en Morena tiene que ver con la elección del año próximo. En 2027 se van a renovar 17 gubernaturas. 17 gubernaturas, el Congreso Federal y congresos estatales, así como presidencias municipales. Entonces, en el partido oficial, las traiciones, como ya le dije al principio, las patadas y los piquetes por debajo de la mesa están a la orden del día. El tema de Rubén Rocha Moya e Ismael El Mayo Zambada y sus nexos, sus ligas, sus lazos, la relación que existe en Sinaloa entre los gobernantes y los capos del cártel que lleva precisamente el nombre de ese estado, el de Sinaloa, pues han encendido las alertas y las alarmas entre todos los integrantes de Morena, porque pues Washington comenzó a retirar las visas de algunos de los integrantes de Morena. Y en este caso, el ex esposo de Marina del Pilar Ávila Olmedo, quien es la gobernadora de Baja California, Carlos Alberto Torres, pues desató toda esta serie de ataques, de venganzas inclusive, en el morenismo de ese estado del noroeste de México, donde gobierna precisamente Marina del Pilar Ávila Olmedo. Pues resulta que en una grabación dada a conocer por el periodista y columnista Héctor de Mauleón, se escucha a esta mujer ofrecer con presuntos agentes del Buró Federal de Investigación del FBI, ofrecer traicionar al gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿sí? Traicionar a cambio de impunidad. Le explico. Marina del Pilar Ávila Olmedo ha sido señalada por autoridades de Estados Unidos de tener nexos con el crimen organizado y con el narcotráfico, al igual que su esposo, insisto, Carlos Alberto Torres, hoy en proceso de divorcio o prácticamente ya separados y disuelto el vínculo matrimonial. Ambos han sido señalados y a ambos les fue retirada la visa estadounidense, por supuesto. Basta o cabe recordar pues, que Baja California hace frontera con California en Estados Unidos. Bueno, pues esta mujer traidora, desleal, que en Palacio Nacional seguramente ya le están tendiendo la cama, como se dice en el argot policíaco y político, ofreció, según la grabación que se conoció vía Héctor de Mauleón, colaborar, es decir, ser una oreja del FBI para revelar secretos, inclusive de las reuniones de seguridad que se llevan a cabo
en Palacio Nacional, ¿sí? En Palacio Nacional, donde se reúne el Consejo de Seguridad, el primer círculo de Sheinbaum, donde se abordan los temas candentes, donde se abordan los temas más importantes relacionados con la seguridad, y al que asisten, o a las que asisten a esas reuniones, el secretario de Defensa, el secretario de Seguridad, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación y por supuesto Sheinbaum, Pardo, e invitados de pronto según el tema, según la región de la que se trate, en este caso el noroeste, Baja California, pues asiste la gobernadora, esta mujer que, reitero, ofreció a esos presuntos agentes del FBI traicionar a Sheinbaum, dar la información a cambio de que no se le procese, porque así se escucha en la grabación. Ella teme ser extraditada, teme ser, pues, vivir la misma experiencia, vivir lo mismo que sucedió, pues, con Nicolás Maduro, quien fue sustraído de Venezuela por Washington, o Ismael El Mayo Zambada, quien fue sacado de Sinaloa en una avioneta que hoy se encuentra en el Museo de Guerra de Nuevo México, donada por el FBI. Y es aquí donde vienen los enredos. 1. Marina del Pilar ridículamente emite un comunicado de su gobierno, del gobierno estatal, donde asegura, fíjese qué ridículo y qué estúpido, por llamarle de alguna manera, asegura que el audio que se conoció vía Héctor de Mauleón, insisto, es un extracto de una conversación privada, dice el documento, insisto, un boletín oficial del gobierno de Baja California, una conversación privada con personajes, con individuos que no acreditaron pertenecer a ninguna agencia estadounidense. Y es aquí donde cabe preguntar, bueno, ¿qué esta señora Marina del Pilar Ávila Olmedo piensa que los mexicanos somos tontos, somos estúpidos? ¿O usted le cree? ¿Usted cree que una gobernadora, por muy ignorante que sea, como es el caso de Marina del Pilar, se va a poner a tratar un tema tan delicado en el que va de por medio su libertad prácticamente? Porque si Estados Unidos la acusa de tener nexos con el narcotráfico, pues es evidentemente porque tiene pruebas. Bueno, ¿usted cree que se va a poner a tratar, a abordar el tema con gente que ni siquiera se identificó, como dice el comunicado del gobierno estatal, como dice ese boletín? Sus asesores, que debe tenerlos, por supuesto, y que deben cobrar miles de pesos, pues deberían desquitar su salario y ser un poquito inteligentes y aconsejarle a esta mujer, pues no decir tonterías y no emitir un comunicado donde en lugar de convencer a la opinión pública, en lugar de fijar una posición seria, contundente, hace el ridículo. ¿A quién se le ocurre que le van a creer que estaba hablando de esos temas, de su libertad, de los nexos con el crimen, de si la van a acusar, de si le van a fincar alguna responsabilidad, de si van a solicitar al gobierno de México su detención? ¿A quién se le ocurre que le vamos a creer que estaba tratando esos temas pues con cualquier personaje que llegó y le dijo, nosotros somos agentes del FBI, o somos agentes de la DEA, o somos representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos? Pues es evidente que no lo haría. ¿Por qué quiere engañarnos todavía más? A una mentira suma otra y otra y otra. Cabe recordar cómo a su esposo, a Carlos Alberto Torres, insisto, le fue retirada la visa. ¿Y por qué le fue retirada la visa? Pues por presuntos nexos con el crimen organizado. Y Baja California es solo un ejemplo. Está Sinaloa, donde Rubén Rocha Moya continúa impune, pese a que Estados Unidos, Washington, el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Nueva York ya presentó cargos, ya dijo, a ver, este señor y otros 9 personajes de Sinaloa
tienen nexos con el narcotráfico, tienen nexos con los cárteles del narcotráfico y del crimen organizado. ¿Y qué ha hecho Claudia Sheinbaum? Defenderlo, mantener la impunidad. ¿Y sabe usted por qué? Pues es evidente que si cae uno, caen todos, como naipes, como cartas, como barajas. Entonces, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar Claudia Sheinbaum con Marina del Pilar Ávila, de quien ya se conoció su traición? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Claudia Sheinbaum? ¿Qué más va a permitir? ¿Qué otra traición de esta mujer? Yo insisto, no es tema fácil, ciertamente, mover o trabajar la licencia de un gobernador. Se trabajó en el caso de Rubén Rocha, pues porque ya era insostenible en el cargo. En el caso de Marina del Pilar, pues le está dando largas a Sheinbaum, por supuesto. Pero ya son dos casos tangibles. Marina del Pilar y Rubén Rocha Moya, Baja California y Sinaloa. Pero también aparecen en la lista Alfonso Durazo, el que suda, según sus palabras, agua bendita, ¿no? Casi sudo agua bendita, recordará usted que lo dijo en una conferencia de prensa después de que se conoció que estaba en la mira de Washington también. También está Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, expriista. Durazo también es un expriista, fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio, fue secretario particular de Vicente Fox, es un trepador profesional, un advenedizo, como se dice del argot, un come cuando hay. Entonces, regresando al tema de las traiciones, en Morena, ciertamente están viviendo el desgaste del ejercicio de gobierno. Ya fueron 6 años del demente Andrés Manuel López Obrador y casi 2 de Sheinbaum. 8 años que se dice fácil, pero significan desgaste, significan estar expuesto a las críticas, a la opinión pública, al escrutinio de los personajes que viven de la política y de quienes no viven de la política también. Entonces, es evidente que internamente Morena está viviendo una crisis muy fuerte. Ahí tenemos a Adán Augusto López, de quien se conoció que el Universal publicó este lunes 13 de julio que una notaría de Tabasco, del grupo Tabasco, al que pertenece precisamente a Adán Augusto López Hernández, el senador que está prácticamente arrinconado ahí por el gobierno de Sheinbaum, pues que una notaría ligada a este grupo avaló la constitución de una empresa que recibió contratos por 4.800 millones de pesos. Donde quiera que apriete uno, en la palabra Morena, en la A, en la N, en la R, en la E, en la M, en la O, donde quiera que usted apriete, donde se le ocurra apretar, es evidente que va a salir pus. Donde quiera que apriete en la A, insisto, en la N, en la E, en la R, en la M, en la O, a donde se le ocurra a usted apretar, ahí va a salir pus. Sin duda, sin temor a equivocarme. La elección de 2027 los trae vueltos locos. Son 17 gubernaturas, el Congreso Federal, la Cámara de Diputados, cámaras locales, congresos locales, presidencias municipales, como ya le dije, y otros cargos de elección popular. Morena cree en su cerebrito, en su inteligencia, así de pequeña, que ganando las gubernaturas está del otro lado, pero no quiere aceptar que la clave no son las gubernaturas, la clave son los congresos, principalmente el Congreso Federal. ¿Por qué? Porque es ahí donde tiene la mayoría artificial, la que se robó la mayoría calificada, que son 2/3 partes del Congreso. Si pierde esa mayoría calificada que tiene actualmente artificialmente, como ya le dije, pierde prácticamente todo. Porque aunque la mantenga en el Senado, ya no va a poder sacar reformas constitucionales. Por eso es la importancia de que Morena
y sus rémoras, Partido Verde y el Partido del Trabajo, además de Movimiento Ciudadano, no obtengan la mayoría calificada. Que obtengan la mayoría, es muy complicado que no ganen la mayoría, muy complicado, porque 2 billones de pesos regalados anualmente no son cualquier cosa. Compran el voto, compran conciencias con ese dinero. Bueno, entonces va a ser muy difícil que pierdan la mayoría, pero no suena tan difícil que no tengan la mayoría calificada, porque el hartazgo de la población en México ha comenzado a manifestarse. ¿Por qué cree usted que Claudia Sheinbaum no fue al Estadio Azteca a la inauguración del Campeonato Mundial de Fútbol? Salió con el cuento de que iba a donar su boleto a una mujer, a una niña, a un adolescente que demostrara que le gusta el fútbol, soccer. Tontería y media, demagogia, mentira, cuento. No fue al estadio porque no quería que le mentaran la madre, no quería escuchar rechiflas como sucedió en su momento en el Mundial de 1986, cuando Miguel de la Madrid Hurtado fue abucheado y recibió rechiflas y mentadas de madre en la inauguración precisamente de ese Mundial. Esto de la grabación de Marina del Pilar debe detonar, debe derivar, si no en su expulsión del partido, cuando menos en el congelamiento de sus derechos como militante de Morena, en una respuesta contundente del gobierno de Sheinbaum. No puede permitir que un gobernador, en este caso una gobernadora, los traicione. Yo quiero ver cuándo se va a acusar a esta mujer de traición a la patria, de que entregó la soberanía, como se está señalando a la gobernadora de Chihuahua, que con los colores del PAN llegó al cargo. Me refiero, por supuesto, a Maru Campos, a María Eugenia Campos, a la que se acusó de violar la soberanía nacional y entregar prácticamente la bandera en manos de elementos de seguridad estadounidenses que vinieron a participar en un operativo contra las drogas. Yo espero que el discurso sea así en Palacio Nacional, que Claudia Sheinbaum salga a decir: vamos a acusar a Marina del Pilar de traición a la patria, porque eso es. No solo la traiciona a ella, traiciona a la patria al ofrecer revelar secretos de Estado, porque esos son, las reuniones del Consejo de Seguridad son secretos de Estado, porque ahí se toman decisiones y se definen estrategias para combatir el crimen organizado. Bueno, pues ofrecerlas al FBI. Al respecto, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, como se le conoce en su natal Campeche, asegura que el narcogobierno, como le llama, no está presionado, no es acechado por Washington. No, dice que los narcopolíticos, que los integrantes de Morena que comanda Ariadna Montiel son los que están presionados, son los que saben que han pecado y que saben que tarde o temprano, que están conscientes de que tarde o temprano van a caer. ¿Usted qué opina? Y como dicen en las redes sociales, y dicen muy bien, disfruten lo votado.